¿Qué tal? Soy la hermana Mónica Lara y quiero compartirte un mensaje del corazón de Dios para tu vida. El Señor quiere prosperarte en medio de esta crisis y quiere prosperar a su iglesia en medio de cualquier situación financiera que estés viviendo en tu país o en tu ciudad. Y cuando hablamos del diezmo, pensamos que el diezmo es para el sostenimiento de los siervos de Dios. Y Dios lo determinó de esa forma. Pero mira, si analizamos las Escrituras, ¿cuál es el propósito de Dios para el diezmo? Quiero enseñarte en 1 de Reyes 17 lo que Dios hizo ahí con Elías. Elías, este profeta de Dios, lleno de poder y de la unción del Señor, y él predijo la sequía ahí en Israel. Así que en el verso 5, Primera de Reyes 17, 5, el Señor le habla y le dice que vaya a cierto lugar. Él le dijo en el verso 3, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Dios. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. Después de estos días, imagínense este acontecimiento tan extraordinario y tan sobrenatural que Dios sustentó a Elías con cuervos que le llevaban carne y pan. Pasados unos días el arroyo se secó y Dios lo manda a Sarepta y le dice, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Elías va ahí a Sarepta, encuentra a esta mujer que estaba recogiendo leños y cuando le pide agua y le pide de comer, ella le dice que no tiene más que un puñado de harina y un poco de aceite. Y ella iba a hacer un pan para comérselo con su hijo y luego dejarse morir, porque era tal la hambruna en ese país por la sequía, que la mujer ya iba a ser lo último que le quedaba. Pero mira lo que le dice Elías en el verso 13. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque el Señor Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Dios haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Te imaginas? Cuando esa mujer obedeció a Dios y le dio una parte de lo que ella tenía, la primer parte, que es el diezmo, se lo dio al siervo de Dios, esa mujer pudo sobrevivir durante todo el tiempo de la sequía. Ella, su hijo, y además estuvo sustentando a Elías. Dios hace esta clase de milagros cuando nosotros le obedecemos. Y si nos damos cuenta, no fue Elías quien se sostuvo del diezmo de la mujer. Fue la mujer quien se sostuvo de ese diezmo. Porque Dios ya había sustentado a Elías con cuervos y de forma sobrenatural. Cuando la iglesia del Señor no paga los diezmos, Dios sostiene a los siervos de Dios sobrenaturalmente, de una o de otra manera, porque cuando Dios llama a un siervo lo capacita y lo sostiene, le provee. Pero quien se sostiene de esos diezmos es la iglesia. Cuando la iglesia no paga los diezmos al Señor, viene a pobreza. Es una iglesia fracasada, es una iglesia pobre por no obedecer a Dios, y lo dice Malaquías 3. Una iglesia que roba a Dios no prospera. Una iglesia obediente que bendice a Dios es levantada en cualquier tiempo. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios se manifiesta en sus hijos,
en los hijos que le obedecen. Y podemos ver y comprobar en la palabra el propósito de los diezmos. Ahí en Deuteronomio 14:26 dice la Biblia: y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares. Y comerás allí delante del Señor tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Observemos que no dice por lo que tienes, sino por lo que deseas. Es decir, que Dios diseñó el diezmo como una semilla perfecta para sembrarla en el reino de Dios, donde allí los ladrones no se lo roban, donde no se corrompe, donde no se destruye ese tesoro que vamos haciendo con nuestros diezmos, y que recogemos la cosecha de parte de Dios cuando no hay nada, cuando no hay esperanza o cuando no hay señales que nos digan que podemos hacer un negocio o que podemos recibir un salario. En ese momento Dios nos bendice sobrenaturalmente cuando hemos sido fieles, y nos bendice en medio de cualquier hambruna y en medio de cualquier crisis financiera, porque la iglesia que honra a Dios con sus bienes y obedece a Dios con sus diezmos es una iglesia bendecida por Dios. El que siembra escasamente cosechará escasamente, pero el que siembra abundantemente también segará abundantemente. Y de la misma manera que Jesús multiplicó los panes y los peces, va a multiplicar tus recursos si le obedeces. Así que da tu diezmo al siervo o a la sierva de Dios que te estén alimentando espiritualmente, que se ocupen de darte el pan espiritual, y da tu diezmo para que recibas la cosecha que Dios tiene preparado para ti. Porque el alimento espiritual que tú recibes de ese siervo o de esa sierva, tú vas a dar el diezmo para que reciba el alimento material, tú y tu familia. Es una siembra en equipo. Esa es la economía que Dios diseñó para su iglesia. Así que obedece a Dios para que seas bendecido tú y tu casa. Dios te bendiga. Yo soy la hermana Mónica Lara y te deseo una semana próspera y bendecida en Dios.